Cada día mueren 150.000 personas en todo el mundo. Tú y yo también seremos parte de esa estadística algún día. Pero, ¿qué ocurre realmente al momento de nuestra muerte? ¿Cuál es realmente tu destino final? Unos creen que vamos al cielo, otros piensan que al infierno. Otros que primero pasas por el purgatorio. Y algunos creen que sencillamente caes en un sueño profundo. Pero, ¿cuál es la verdad? Bien, veamos qué dice la Biblia. Lo primero que tienes que saber es que, en nuestra fe cristiana, no debemos tener miedo a la muerte. Al contrario, debemos contemplarla con gozo, conscientes de que, al dejar este mundo imperfecto, nos uniremos con Cristo en el paraíso, donde el dolor, las lágrimas y la tristeza serán inexistentes. Pablo lo expresa claramente en Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí, vivir es Cristo y morir es ganancia. Además, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, declara: Sí, estamos de buen ánimo y preferiríamos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Nuestra verdadera residencia no es este mundo transitorio y falible, sino que pertenecemos junto al Señor, y esa es una esperanza que acogemos con entusiasmo. Por cierto, manténgase hasta el final del video para una reflexión especial que he preparado solo para usted. Si siente que estas enseñanzas bíblicas le enriquecen, le invito a dejar un comentario en este video. Continuemos. Examinemos qué ocurre en el instante de nuestra muerte. Existe una perspectiva entre algunos fieles que propone que, al morir, caemos en un profundo y prolongado sueño inconsciente esperando la segunda venida de Cristo. Esta idea se conoce como la doctrina del sueño del alma. Sin embargo, no es una doctrina ampliamente aceptada y tuvo su principal promoción durante la Reforma por los anabautistas y por los sirvingitas en Inglaterra durante el siglo XIX. Por otro lado, algunos creyentes del cristianismo católico sostienen la creencia en el purgatorio, según la cual el alma se dirige primero a este lugar para ser purificada de sus pecados antes de ascender al cielo. Así, algunos fieles sostienen que, al momento de nuestra muerte, el alma se une inmediatamente con Cristo, mientras que nuestro cuerpo es depositado en la tierra, descansando en la tumba hasta la segunda venida de Cristo. En ese momento se nos devolverá nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué sucede con un cuerpo resucitado? ¿Es eterno? Ciertamente, Dios creará nuevos cielos y una nueva tierra, y allí habitaremos con Él eternamente. En cuanto a los no creyentes, hay diversas opiniones. Algunos sostienen que su destino final será el infierno, donde sufrirán eternamente. Otros creen que simplemente cesarán de existir, mientras que algunos argumentan que experimentarán un sufrimiento temporal por sus pecados antes de cesar de existir definitivamente. Esta última creencia se conoce como la doctrina del aniquilacionismo, que postula que Dios finalmente los aniquilará, llevando su existencia a un cese total. No obstante, ¿cuál es la realidad de estas afirmaciones? La verdad solo puede ser descubierta a través de un estudio completo y equilibrado de las Escrituras, no mediante la interpretación de un versículo aislado. Primero, examinemos el concepto del purgatorio. ¿Qué revelan las Escrituras realmente acerca del purgatorio? De hecho, no hay mención alguna del purgatorio en la Biblia. Entonces surge la pregunta: ¿cómo ha originado la Iglesia Católica Romana la doctrina del purgatorio si no se basa en las Escrituras? Principalmente, esta creencia surgió de dos fuentes. Primero, como una tradición eclesiástica, y segundo, a través de interpretaciones de textos no canónicos, conocidos como los libros apócrifos. Por ejemplo, en 2 Macabeos capítulo 12, versículos 42 a 45, se relata cómo Judas Macabeo, el comandante de las fuerzas judías, organizó una colecta de 2.000 dracmas por persona para enviar a Jerusalén como ofrenda por el pecado. Al proceder de esta manera, Judas Macabeo actuó con gran honor y rectitud, considerando la esperanza de la resurrección.
De no haber creído en la resurrección de aquellos que habían muerto, hubiera sido inútil e ilógico rezar por los muertos. Sin embargo, su mirada estaba puesta en la magnífica recompensa destinada a los que descansan en devoción. Su gesto fue motivado por una profunda reverencia y piedad. Así, realizó la expiación por los difuntos, con el fin de que fueran absueltos de sus pecados. En 2 Macabeos, observamos que se aprueba rezar por los muertos y ofrecer sacrificios por sus pecados para lograr su perdón. Este enfoque contrasta con las enseñanzas de la Biblia. Es importante reconocer que los textos apócrifos no poseen la misma autoridad que la Biblia, no son parte del canon bíblico y no deberían ser considerados como fuentes definitivas de verdad o doctrina. La Iglesia Católica Romana sostiene la doctrina del purgatorio basándose en tradiciones y en interpretaciones de pasajes de estos textos apócrifos. Pero hay que tener en cuenta que tales enseñanzas no se encuentran en la Biblia, lo que indica que no representan una verdad bíblica. De hecho, esta creencia se opone directamente a las enseñanzas bíblicas. Si se acepta la idea del purgatorio, implícitamente se está sugiriendo que la redención que Jesucristo logró en la cruz, muriendo por nuestros pecados, no fue completa. Se estaría afirmando que la expiación de Cristo no es suficiente por sí sola. En 2 Macabeos, vemos que Judas realiza ofrendas por los muertos para expiar sus pecados, lo que entra en conflicto con las enseñanzas bíblicas que afirman que solo Cristo realizó una expiación total por nosotros y por todo el mundo. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1, se declara: «Mis pequeñitos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno peca, tenemos un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo». La doctrina del purgatorio sugiere que debemos complementar la obra redentora de Jesucristo. Esta idea es extremadamente errónea y contraria a lo que establecen las Escrituras. Jesucristo ya pagó en su totalidad el precio por nuestra salvación, una verdad que se encuentra a lo largo de toda la Biblia y que culmina con sus propias palabras: «Está consumado». En el Evangelio según Juan, capítulo 19, versículo 28, se narra: «Después de esto, sabiendo Jesús que todo ya estaba consumado, para que la Escritura se cumpliese, dijo: «Tengo sed». En ese momento le ofrecieron una esponja empapada en vinagre, colocada en una caña de hisopo, que llevaron a su boca. Tras tomar el vinagre, Jesús pronunció: «Está consumado», e inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Por consiguiente, las afirmaciones que sostienen la existencia del purgatorio contradicen directamente las enseñanzas bíblicas. ¿Cuál es la validez de la doctrina conocida como el sueño del alma, que postula que al morir se entra en un estado de inconsciencia hasta la segunda venida de Jesucristo? Aunque esta doctrina no es ampliamente aceptada, fue promovida por algunos durante la Reforma, particularmente por los anabautistas y los sirvinistas en el siglo XIX. Aún hoy, muchos adhieren a esta creencia. Notablemente en esa época, Juan Calvino era un crítico de esta perspectiva. Sin embargo, la pregunta clave es si esta creencia tiene fundamento bíblico. Realmente, existen múltiples pasajes que utilizan la metáfora del sueño para describir la muerte. Específicamente, se puede referir a la muerte como un dormir. Estos pasajes incluyen primero de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, primero de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 10, primero de Corintios capítulo 15, versículos 6, 18, 20 y 51. También se encuentran en Hechos capítulo 7, versículo 60, Hechos capítulo 13, versículo 36, Juan capítulo 11, versículo 11, Mateo capítulo 9, versículo 24 y Mateo capítulo 27, versículo 52. Otros pasajes relevantes son Hechos capítulo 7, versículo 32, Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 e Isaías capítulo 38, versículo 19.
Sin embargo, cuando la Biblia describe la muerte utilizando la metáfora del sueño, lo hace para ilustrar que, para los cristianos, la muerte es meramente un estado temporal, similar a como lo es el sueño. Para aquellos que sostienen la teoría del sueño del alma, les pido que consideren esto un momento y presten atención. Examinemos más de cerca el Salmo capítulo 115, versículo 17, que recién mencioné como una supuesta evidencia de esta teoría. El versículo dice: «Los muertos no alaban al Señor, ni ninguno de los que descienden al silencio». Aquí parece que se refiere al concepto del sueño del alma. Sin embargo, es crucial no interpretar un solo versículo de forma aislada. Continuemos con el estudio del siguiente versículo, el versículo 18, que afirma: «Pero nosotros bendeciremos al Señor desde ahora y para siempre». Este texto nos sugiere que debemos pasar por un periodo de inconsciencia prolongada tras la muerte antes de estar con el Señor. En lugar de eso, afirma una alabanza continua. Ahora, examinemos otro pasaje que a menudo se menciona en relación con el sueño del alma, en Juan capítulo 11, versículo 11, donde Jesús explica: «Después de decir estas cosas, les dijo: Nuestro amigo Lázaro se ha dormido, pero voy a despertarlo». En este pasaje, Jesús no afirma que el alma de Lázaro estuviera durmiendo, ni existe otro versículo bíblico que sugiera que las almas permanecen inconscientes. Él simplemente usó la expresión de que Lázaro se había dormido. Así, cuando los discípulos interpretaron sus palabras literalmente, pensando que Lázaro simplemente descansaba, Jesús aclaró diciendo: «No, él no está dormido, sino que ha muerto». Los discípulos respondieron: «Señor, si solo duerme, se recuperará». Sin embargo, Jesús se refería a su muerte y posteriormente les informó de manera explícita: «Lázaro ha muerto». Los demás textos que se mencionan como prueba del sueño del alma siguen un patrón similar. El uso de dormir en referencia a la muerte es puramente metafórico en las Escrituras. Nuestros cuerpos físicos permanecerán en la tierra y se convertirán en polvo, mientras nuestras almas estarán en comunión con Jesucristo. Según el Génesis capítulo 3, versículo 19, se nos recuerda: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues del fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás». Sin embargo, las Escrituras también revelan que nuestros humildes cuerpos terrenales serán transformados para asemejarse a Jesús en el momento de la resurrección. En Filipenses capítulo 3, versículo 20, se afirma: «Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestro cuerpo humilde para ser conforme a su cuerpo glorioso, según el poder que tiene de someter todas las cosas a sí mismo». En su segunda venida, Dios convertirá nuestros cuerpos terrenales en cuerpos espirituales eternos, capacitados para vivir eternamente junto a Jesucristo. Entonces, ¿qué ocurre al morir si no se cree en el purgatorio o en el estado de sueño del alma? La Biblia proporciona claridad sobre este tema mediante varios versículos. Empecemos con uno significativo. En el Evangelio según Lucas capítulo 23, versículo 43, Jesús afirma: «De verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso». Aquí, Jesús especifica «hoy», indicando que la unión con Él en el paraíso es inmediata, sin pasar por un purgatorio o un periodo de sueño del alma. De esta manera, al morir, los creyentes en espíritu se unen directamente con Cristo. Pablo también aborda este tema en Filipenses capítulo 1, versículo 23. «Tengo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor». Claramente, Pablo no anticipa un intervalo de purgatorio o de sueño. Su esperanza es la unión inmediata con Cristo. Asimismo, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8, reafirma esta convicción diciendo: «Sí, tenemos confianza y preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes con el Señor».
Estos textos subrayan que, para los creyentes, la muerte es el paso directo a la presencia de Cristo. Por lo tanto, al morir, el alma y el espíritu se separan del cuerpo físico, no permanecen inactivos en la tumba, ni se encuentran en el purgatorio, sino que están presentes con el Señor en el cielo. Esta verdad se refuerza en la Biblia, específicamente en Hebreos capítulo 12, versículo 22, que nos describe: «Sino que os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, a miríadas de ángeles en fiesta y a la asamblea de los primogénitos inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos». Así queda claro que al dejar este mundo, los fieles son llevados a un lugar de gloria y comunión eterna con Dios. Así, el texto aborda a los fieles que ya se encuentran en el cielo, y al leer todo el capítulo se aprecia que la adoración a Dios trasciende la mera presencia divina, se extiende a la compañía de ángeles y de espíritus de los justos ya perfeccionados. Esto constituye una vasta multitud de testigos, y al comienzo del capítulo ya se menciona en el versículo 1. Por tanto, también nosotros, rodeados de tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este pasaje destaca la comunión celestial y la inspiración que los creyentes deben derivar de ella. Así, este pasaje nos revela que los seres celestiales están conscientes de los acontecimientos terrenales y se regocijan con cada conversión a Cristo, como se menciona en Lucas capítulo 15, versículo 10. Así os digo, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Piensa en la alegría que cada conversión despierta entre los ángeles. Recordemos que nuestra estancia en este mundo es temporal. No estamos destinados a permanecer aquí indefinidamente. Considera las palabras de Esteban en su martirio, relatadas en Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo: «He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios». Este testimonio refuerza nuestra comprensión de un hogar celestial permanente, contrastando con la transitoriedad de nuestra vida terrenal. Con gran estruendo, ellos se taparon los oídos y de manera unánime se abalanzaron sobre Esteban, arrastrándolo fuera de la ciudad para apedrearlo. Mientras lo hacían, los testigos depositaron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Durante el apedreamiento, Esteban clamaba: «Señor Jesús, recibe mi espíritu», y arrodillándose gritó con fuerza: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Tras estas palabras, Esteban murió. Este poderoso mensaje resalta la convicción de Esteban, quien, lleno del Espíritu Santo, entregó su espíritu a Jesucristo, mientras que su cuerpo quedó en la tierra. Al describir que Esteban durmió, la narrativa sugiere un descanso temporal del cuerpo, dado que su espíritu ya estaba con Cristo. Así, mientras su espíritu se unía con Cristo, su cuerpo yacía en reposo, aguardando la resurrección futura cuando Jesús regrese para revitalizar nuestros cuerpos, transformándolos en cuerpos eternos y espirituales semejantes al de Jesús, con quienes habitaremos en el nuevo cielo y la nueva tierra. Esto también se clarifica al examinar 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 9 a 10, que nos enseña: «Porque Dios no nos ha destinado a ira, sino a obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él». El estar despiertos o dormidos no implica una desconexión con Él. La metáfora del sueño se refiere realmente a la muerte, como se explica en las Escrituras. Cada persona vive solo una vez en la tierra, después de lo cual enfrenta el juicio, según se expone en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la misma manera,
está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Como creyentes, después de nuestra muerte, nuestra promesa es estar en presencia de Cristo. Para aquellos que rechazan reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador, enfrentarán un destino de castigo perpetuo. Se cree que primero esperarán en un lugar transitorio, el Hades, donde aguardarán su resurrección final, juicio y condena eterna. Jesús ilustró lo que ocurre después de la muerte mediante la parábola de Lázaro en el Evangelio según Lucas capítulo 16, versículos 22 a 23. El mendigo murió y fue llevado por ángeles al regazo de Abraham, mientras que el hombre rico murió y fue sepultado. En el Hades, sufriendo tormentos, vio desde lejos a Abraham y a Lázaro a su lado. Esto indica que, aunque el cuerpo del hombre rico fue enterrado, su alma experimentó tormento inmediato en el Hades. Posteriormente, se lleva a cabo el juicio definitivo, descrito en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 a 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se encontró lugar para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante el trono, y se abrieron los libros. Otro libro fue abierto, el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, de acuerdo con sus obras. El mar devolvió los muertos que contenía, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que en ellos había, y cada uno fue juzgado según sus obras. Luego, la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, el lago de fuego. Aquel que no fue encontrado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 a 3, se describe una visión esperanzadora. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y el mar ya no existía. Luego vi descender del cielo de Dios la santa ciudad, la nueva Jerusalén, adornada como una novia para su esposo, y escuché una poderosa voz desde el trono decir: Ahora la morada de Dios está con los hombres, y Él vivirá con ellos. Serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y será su Dios. ¡Qué espectáculo será eso! Estoy ansioso por presenciar y vivir ese momento. Como creyente, tienes claro cuál será tu destino eterno y lo esperamos con gozo. Sin embargo, no podemos evitar sentir tristeza por aquellos que aún están perdidos, aquellos que rechazan aceptar a Jesucristo como su Señor y Salvador. Es por eso que debemos aprovechar cada momento para difundir el Evangelio y revelar la verdad, con el objetivo de salvar a esas almas, ya que el tiempo es precioso. Diariamente, 150.000 personas mueren y Jesús es el único camino hacia la salvación. Jesús mismo lo afirmó en Juan capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y en Juan capítulo 3, versículo 18, se nos recuerda: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El tiempo apremia, y Jesús es la única vía. Yo estoy convencido de mi salvación, lo sé con certeza. ¿Y tú? ¿Estás seguro de tu salvación? Si la respuesta es negativa, es crucial que encuentres esa certeza, y si ya eres creyente pero tu fe es pasiva, es tiempo de activarte. Jesús no nos llamó a ser meros espectadores o a vivir cómodamente sin hacer nada, nos llamó a ser discípulos activos y a formar discípulos. Tú eres la luz del mundo y ha llegado la hora de brillar intensamente y compartir el Evangelio para que un día, frente a Dios, puedas responder a la pregunta sobre qué hiciste con los talentos y dones que Él te concedió, y puedas decir con confianza: Dios, di todo de mí, utilicé lo que me diste para glorificarte. ¿Puedes afirmar eso ahora? Si no, es el momento de empezar.
Muchos me preguntan sobre aquellos que nunca han escuchado el Evangelio, que viven en lugares remotos donde el nombre de Jesucristo es desconocido. ¿Qué será de ellos? Abordaré esta pregunta en próximos videos, así que te animo a que te suscribas para estar atento. En conclusión, la Biblia nos enseña que al morir, los creyentes se unen inmediatamente con Cristo en el paraíso, sin pasar por un purgatorio o un estado de sueño del alma. Esta esperanza nos llena de gozo y nos motiva a vivir nuestras vidas con propósito, compartiendo el Evangelio y ayudando a otros a encontrar la salvación en Jesucristo. Si estas reflexiones y enseñanzas bíblicas han sido una fuente de luz y guía en sus momentos de duda, le invito a dejar un comentario en este video para compartir los pensamientos o emociones que estas palabras hayan despertado en usted. Haga clic en la campanita para no perderse nuevos vídeos. Sus comentarios son el alma de nuestra comunidad, iluminando el camino para todos nosotros. Juntos sigamos adelante en este viaje de fe y esperanza. Que Dios le bendiga